siguiente video tutorial nos piden encontrar el área de un terreno que tiene la forma de ese triángulo que está ahí, nos lo dan en unidades. Entonces nosotros vamos a calcular el área de ese terreno que tiene dicha forma. Para encontrar el área de un terreno que tiene esa forma, nos vamos a auxiliar de la siguiente fórmula. Área es igual a más o menos un medio del determinante que se forma por la coordenada de los vértices de dicho triángulo. Es decir, si conocemos los vértices, vamos a formar un A sub 1, B sub 1 con la unidad. Aquí un A sub 2, B sub 2, la unidad, A sub 3, B sub 3, la unidad. Entonces calculamos ese determinante, lo multiplicamos por un medio y lo que nos dé, lo tomamos, el signo de esto puede ser positivo o negativo. Entonces ese más y menos es para asegurarnos que ese número quede positivo. Si este resultado me da negativo, uso el menos que está aquí. Si el resultado me da positivo, uso el más que está acá. Es para asegurarnos que el área siempre será un número positivo. Entonces, para calcular esto, pues simplemente necesitamos obtener ahora las coordenadas de los vértices del triángulo. Entonces vamos a llamarle a este vértice 1, vamos a buscar la coordenada, el valor en X, aquí observamos que está justamente a la mitad entre 0 y 2 es 1, entonces vamos a llamarle vértice 1, que tiene coordenada 1 en X y en Y vale 2. El vértice 2, vamos a coger vamos a tomar buscamos en X, subimos, justamente vale 2, con Y que es 6, 2,6. El vértice 3 sería entonces aquí, en X sería 6 y en Y sería 4, 6,4. Pues ya con esos datos vamos a formar el determinante. Si formamos el determinante, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a decir que el área va a ser igual a más o menos un medio del determinante formado por A sub 1, vamos a poner A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2, A sub 3, B sub 3. O sea, aquí sería 1 por A sub 1, 2 por B sub 1 y 1, que es constante en mi fórmula. A sub 2 viene valiendo 2, B sub 2, 6 y el 1 es una constante. A sub 3 vale 6, A B sub 3 vale 4 y el 1 que es una constante. Entonces para calcular el determinante sabemos que es el producto de las diagonales principales, es decir, diagonal principal, este que está acá, esta que está acá, vamos a poner un corchete acá, ese sería positivo menos el producto de las diagonales secundarias. Entonces vamos a multiplicar 1 por 6, 6 por 1, 6, más acá 2 por 4, 8 por 1, 8, más 2 por 1, 2 por 6, 12, menos el producto de las secundarias. Vamos a tomar otra tinta y vamos a hacerlo así, ahora sí. 6 por 6, 36, por 1, 36, más, ahora decimos 4 por 1, 4, por 1, 4, más 2 por 2, 4 por 1, 4. Vamos aquí, área igual a más o menos un medio, resolvemos esto, vamos a decir 8 y 12, 20, más 6, 26. Menos 36 y 4, 40, más 4, 44. Hacemos esta resta, área igual a más o menos un medio del producto. Aquí aplicamos regla de los signos, es decir, aquí tengo 26 positivo y 44 negativo. Vamos a restar y vamos a poner el signo de la cantidad mayor, que es 44. Sería negativo. Entonces a 44 le quito 26, me da 18.
Ahora tengo dos opciones, tengo un signo positivo y uno negativo. Acá vamos a descartar el positivo porque esto tiene que darme positivo cuando multiplique menos por menos. Entonces aquí vamos a decir menos por menos más 1/2 por 18, lo mismo que decir 18 entre 2 me da 9 unidades cuadradas. Esa es el área de ese terreno que tiene forma rectangular. Hasta aquí mi video tutorial. Espero le haya servido, le haya gustado. No te olvides de suscribirte, compartir y darle like para seguir haciendo más videos tutoriales como este. Hasta la próxima. Bye bye.